Buenos días a todos, bienvenidos. Continuamos con este ciclo de conferencias. Es el 13 de octubre de 2018 en nuestra división en la Facultad de Derecho, en la división de Universidad Abierta. Sean bienvenidos a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de división, el maestro Fausto Razo Vázquez. Y damos la bienvenida a la maestra Yasmín Perla Garduño García, que tenemos el gusto que nos impacta la conferencia Niños Migrantes. Millones de niños cada año se desplazan de un lugar a otro, dentro y fuera de sus fronteras, acompañados por una persona adulta. Por el peor de los casos, los niños viajan solos, sin nadie que los proteja, siendo especialmente vulnerables frente a la explotación, el abuso o cualquiera de las distintas formas de violencia. Son niños y niñas que forman parte de un movimiento mucho mayor de población migrante que tiene lugar en todo el mundo. Los niños migran por una infinidad de razones, voluntarias y involuntarias. Una de muchas es la búsqueda de oportunidades que no encuentran en su propio país. En varios casos, los niños son forzados a desplazarse bien por causas como la pobreza, la violencia o los desastres naturales, o porque se convierten en víctimas de tráfico o explotación. Hay niños que, sin ser forzados a abandonar sus países, son empujados a vivir en la calle. Precisamente en esta conferencia, pues, se va a abordar por parte de la maestra Garduño el contexto jurídico que puede proteger a estos niños, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos. Antes de iniciar la conferencia, permítanme leer una síntesis curricular de la maestra Garduño García. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Constitucional por la misma Facultad de Derecho, maestra en Derecho por la misma Facultad de Derecho, doctorante en Derecho por la Unidad de Posgrado de la Barra Nacional de Abogados, académica de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, académica de nuestra división, catedrática también de la Barra Nacional de Abogados. Sus líneas de investigación en la maestría y doctorado son Derecho de la Niñez e Interpretación al Principio de Interés Superior del Niño. Es titular de la firma Garduño y Abogados, es postulante de litigio estratégico en Derechos de la Infancia. Pues, sin más preámbulos, los dejo pues con la maestra Garduño García. Maestra. Gracias, maestro Montelongo. En primer lugar, quiero agradecer a nuestra máxima casa de estudios la oportunidad de platicar de un tema social tan sensible, tan importante también, y agradezco a nuestro director, el doctor Contreras Bustamante, al maestro Razo, la maestra Ancona por la organización de este evento y por supuesto a ustedes por su presencia. Me gustaría comenzar proyectándoles un video de la UNICEF, que sabemos que es una de las organizaciones más importantes a nivel internacional de protección a los niños. Esto había de introducirlos al tema y posteriormente ya comenzaré a dar la conferencia. Entonces lo voy a proyectar. Gracias, maestro.
Creo que el video es muy ejemplificativo de lo que pasa a nuestros niños y evidentemente lo sensible que es este tema para todos nosotros. Me parece también que en el caso de los niños migrantes, actualmente debido a lo pequeño que se ha transformado el mundo, a esta circulación también de manera internacional, ha sido un problema que ha ido agravándose y también derivado a las situaciones de varios países, entre ellos, por ejemplo, los países latinos. Sabemos que antes teníamos problemas, por ejemplo, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, por supuesto, pero ahora también ya hay un problema grave en Venezuela. Todos estos factores sociales, económicos, políticos han ido aumentando el problema. Si nos vamos también del otro lado del continente, nos vamos a Asia y vemos lo que está pasando en el mundo oriental, pues sabemos también que hay graves problemas, toda la parte de Franja de Gaza, lo que está pasando con los niños sirios. Esto nos da desplazamientos de personas que por supuesto implican niños y estos desplazamientos los ponen en un estado especial vulnerable que me daba muchísima curiosidad saber que no había mucha información en relación a qué leyes los protegían. Y por supuesto, recientemente tuvimos el problema de la política migratoria en Estados Unidos, estuvo muchísimo en boga, todos nos sentimos muy indignados, pero no sabíamos cuál era el trasfondo jurídico. En este caso, nosotros que somos abogados, la mayoría de los que estamos presentes, desconocemos cuáles son los constructos normativos, cuál es el parámetro, ¿no? Cuál es el estándar de aplicación de ciertas normas que pueden aplicarse, no tan solo que pueden, que deben aplicarse para protección de nuestros niños. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Voy a tratar de ser breve para abordar la mayor cantidad de información posible y quiero también platicarles qué pasa en nuestro país, cómo están resolviendo las autoridades. Tuve la oportunidad de platicar con impartidores de justicia y me llevo un buen sabor de boca porque creo que comulgamos con la forma de aplicación de un enfoque enteramente con una base en derechos humanos. Entonces, primero habría que rescatar y resaltar de nueva cuenta que es una crisis humanitaria. Los niños migrantes, sin duda, tienen enormes riesgos desde que salen de sus países, están en un doble estado de vulneración. Además de ser niños, per se, ya ese es un estado vulnerable. Además, normalmente son niños pobres, son niños discriminados, con exclusiones sociales, y por supuesto esto aumenta. Aún se puede tornar más grave porque en algunos casos, por ejemplo, tenemos un niño pobre, pero además es niña, o sea, por razones de género, tiene otro tipo de discriminación. Y sí, podemos agregar también que podría ser una niña pobre y además tener discapacidad, pues entonces estos grados de vulnerabilidad van aumentando considerablemente. De ahí la importancia de contar con estos constructos jurídicos y desde mi perspectiva también de comenzar a crear un enfoque de derechos del niño, evidentemente con perspectiva de niñez. Así como tenemos en boga la perspectiva de género, es importante resaltar que podemos y debemos tener también una perspectiva de niñez. Todas las decisiones, las medidas, las prácticas que los estados adopten deberían estar impregnadas de esta perspectiva. Entonces, me gustaría también comenzar por, de nueva cuenta, decir que es un niño. Para nosotros, en México, hay una diferencia entre niño y adolescente. Los niños, normalmente los contextualizamos de 0 a 12 años y los adolescentes de 12 a 18 años. En el sistema interamericano y normalmente en los tratados internacionales, niños son todos, desde 0 hasta los 18 años. Me voy a permitir en esta conferencia abordar a los niños en general como niños y no hacer esta distinción entre adolescentes para que no se preste a confusión. Pero estamos hablando de todos.
desde los 0 hasta los 18 años. Esto tiene una base en el sistema universal porque el artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño es lo que nos dice que todo niño es aquella persona que va de los 0 a los 18 años. Ahora, en este contexto, el niño migrante es esta persona que va de 0 a los 18 años, pero que además es una persona que está fuera de su país por diversas razones. Algunas de estas razones pueden ser para trabajar, es decir, buscando mejores condiciones de vida. También muchos de estos niños migrantes salen de sus países para reunirse con sus familias. Mucho más en América Latina, los papás se arriesgan primero, cruzan y cuando llegan a Estados Unidos, pues por supuesto uno de sus deseos más importantes y de sus motivos es mandar por sus hijos. Pero esto también nos genera otra problemática, porque entonces tenemos niños migrantes que están viajando a Estados Unidos no acompañados, que vamos a ver que es una de las clasificaciones que también aborda este sistema interamericano, el Sistema Universal de Derechos Humanos. Entonces tenemos niños migrantes que viajan acompañados. Las estadísticas nos indican que normalmente van de los 0 a los 8 años los niños acompañados. O sea, los papás no dejan a los niños cuando son muy pequeños, los llevan. Pero eso también implica un enorme riesgo debido a las propias características de los cruces. Los niños normalmente son sometidos a condiciones extremas de necesidad, de hambre, de violencia. No sé qué tan necesarias pudiesen ser, pero es importante destacar que muchos de ellos no pueden quedarse en su país porque también ahí tienen rasgos de inseguridad. Entonces esto es una problemática bastante fuerte y preocupante. Ahora, también hay niños que salen solos, normalmente más grandes, o sea, de los 12 años en adelante o de los 8 años en adelante, solos buscando oportunidades de vida. Esto se da muchísimo en América Latina. Sucede que en países como El Salvador, como Honduras, sabemos que incluso en años recientes tuvimos una guerrilla importantísima en El Salvador. Hay una película que es muy buena, en algún momento hicimos un debate de ella que se llama Voces Inocentes, que no la haya visto, recomendable, porque nos hace reflexionar. Estos niños no tienen otra oportunidad. Al ir creciendo, empiezan a ser reclutados por guerrillas o por pandillas. Por ejemplo, en el caso de Honduras, El Salvador, actualmente son reclutados por los llamados Mara y los obligan a cometer delitos, los obligan a matar y por supuesto a cobrar cuotas a los otros pobladores. En su país no tienen una buena perspectiva y evidentemente esto los obliga a salir. Sus papás juntan dinero para mandarlos. Son niños que viajan solos. Esto los pone en un grado de vulnerabilidad terrible, de verdad terrible, porque son objeto de la propia persona que los pseudo cuida, porque normalmente son quienes después los entregan a otros grupos organizados. Por ejemplo, llegando a México, todos sabemos que ellos cruzan por el tren llamado La Bestia, y bueno, no les quiero describir, hay muchísimos documentales de esto, sí, reportajes de las condiciones que tienen cuando viajan en este tren y los enormes peligros que sufren al subir al tren, ¿no? Ya sea acompañados o solos, o sea, el peligro es inminente y es un riesgo tremendo el que ellos pasan. Ahora, hay otro, que es la inseguridad. En México, derivado al aumento de cárteles y de dominio de estos sobre algunos territorios, estos niños, además de sufrir todos estos riesgos, etcétera, son secuestrados y luego les piden a sus familias que den ciertas cantidades de dinero para que los puedan liberar. Y en muchas de las ocasiones se ha ligado a que las personas que los cuidan o que los llevan, llamados polleros, son los mismos que los entregan a los cárteles. Esto es sumamente preocupante porque entonces ellos no encuentran seguridad bajo ninguna circunstancia. Cuando su familia vive en estos países, en el país de origen, pues son terribles también las cuotas porque no tienen y además tienen que pagar no nada más para que se vaya el niño, sino para el rescate. Y cuando están en Estados Unidos, pues la extorsión es tremenda porque es de o me mandas para que tu hijo por fin llegue o no llega. Esto los deja en un estado absolutamente vulnerables.
Dentro de la doctrina, especialmente encontré algunos artículos muy buenos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, de lo poco que hay, nos indican que el denominar a los niños como migrantes o ilegales los criminaliza. Entonces, partiendo de esta premisa, lo primero que me gustaría contextualizar es que no vamos a denominar como ilegales a estos niños para que no se les pueda ligar con algún tipo de cuestión penal. La parte de no cumplir los requisitos de migración para ingresar a un país es enteramente administrativa. Depende del ejecutivo en su momento de ese estado. No tiene nada que ver con la aplicación de leyes penales. Por tanto, llamarlos ilegales o en algunos de los casos, cuando estos niños se refieren a ellos como criminales por una discriminación tremenda, es un error. Ellos no son niños ilegales, ellos en todo caso son niños irregulares. Entonces, comulgo con esta postura de una de las investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que dice, vamos a referirnos a ellos como niños irregulares, es la doctora Elisa Ortega, y comulgo con ella. Entonces, estos niños irregulares, lo único que tienen es que están ingresando a un país ajeno al suyo, pero no cumpliendo los requisitos administrativos que se exigen para este ingreso. Sabemos, pasaporte o en algunos casos, como es el caso de Estados Unidos, visa. ¿Qué tenemos en el marco internacional del sistema universal y del sistema interamericano, que incluso es el que aplica a nuestro país? Hay una serie de constructos, hay muchísimos por fortuna, solamente voy a resaltar algunos de los principales. Tenemos la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos, que no son nacionales del país. Esta declaración tiene una fecha de 1985. Si ven, no es nueva y normalmente no la conocemos. Es importante resaltar que estos instrumentos, con base en las reformas de 2011, son de aplicación obligatoria, por ejemplo en México, porque sabemos que la aplicación de derechos humanos tiene prioridad. Incluso lo vamos a ligar también con una interpretación conforme, con un control de convencionalidad, y todo esto en nuestro país por lo menos ha adquirido una enorme importancia, porque ya cualquier autoridad, recordemos que tenemos control difuso en esta parte de derechos humanos, claro que toca a los niños, cualquier autoridad estaría obligada a la aplicación de estos constructos internacionales. Derivado de esto, pues resulta importante que nosotros, los abogados, sepamos que existen y por supuesto en todo momento luchemos por la aplicación de estos constructos internacionales. Entonces, también de manera, en el sistema universal tenemos la Convención Internacional sobre Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Derivado a que estos niños, alguno de sus objetivos es trabajar, pues también se ponen edades mínimas, son convenciones e incluso hay varias leyes aplicables y regulaciones que ha creado la Organización Internacional del Trabajo para saber a qué edad los niños pueden trabajar. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo dice que a los 15 y que después, obviamente, lo ideal es que trabajen hasta los 18 y que cuando trabajen antes de los 18 años debemos ser muy cautelosos, por ejemplo, con el tipo de trabajo que tienen. No debe poner en riesgo a estos niños ni su salud, ni tampoco, o sea, su salud no nada más física, su salud emocional. Habría que contextualizar estos trabajos. Por ejemplo, no pueden hacer trabajos de carga, debido a que aún están en desarrollo, y si los sometemos a algún tipo de trabajos de carga, pues los condenamos a que presenten problemas de salud. Tenemos también bajo estos constructos la más importante desde mi punto de vista, que es la Convención sobre Derechos del Niño. Esta convención es de 1989, México la firma un año después, y a pesar de que tenemos pues ya casi 30 años con esta convención, no la conocemos, y es preocupante, porque me parece que además de ser muy generosa, en todo momento está actualizándose. El sistema universal se compone además de, claro, tiene su base en esta convención, pero para esta convención
se designa también un comité de derechos del niño. Este comité todo el tiempo está vigilando a los estados parte. Esta convención es tan importante que todos los estados la han firmado, excepto Estados Unidos. Y ahorita vamos a ese tema muy doliente y muy actual, porque justo cuando pasó esta problemática me decían, bueno, ¿y la aplicación de la convención? Y le dije, pues Estados Unidos no la ha firmado. Y algunos países que no se encuentran propiamente estipulados como países o como estados, tampoco la han firmado, pero porque no pueden, ¿no? Estos países que están en guerra, que propiamente no tienen el nombre de su país y tampoco pueden firmarla. Pero países constituidos, el único que falta es Estados Unidos. No obstante, dentro de esta convención ubicamos principios, que ahora vamos también a eso, porque sí podemos aplicar principios con independencia de que no exista positivizado este derecho. No lo necesitamos porque los principios son directrices, ¿okay? Entonces, la Convención de Derechos sobre Niños tiene 4 ejes rectores. De hecho, uno de ellos es mi favorito porque son mis líneas de investigación, que es interés superior del niño. Es tan generosa este principio de interés superior del niño que nos refiere a que puede ser interpretado en N cantidad de situaciones, por ejemplo, desde una perspectiva de que esto es un principio, también que es una norma de procedimiento y que implica, por un lado, una atención particular a cada una de las problemáticas de estas personas. No en general, porque para eso aplicamos normas, sino ¿qué situación especial tiene esto? Recuerdan lo que platicábamos hace un momento sobre estos niños tienen una doble vulnerabilidad. Son niños o son niñas, son discapacitados, algunos son indígenas, no hablan ni siquiera el idioma, nos sucede en nuestro país, y por supuesto si hablamos de otros países, pues todavía es menor la posibilidad de que hablen el mismo idioma. Eso los pone en un estado sumamente vulnerable. Este estudio tan particular es lo que resalta el principio del interés superior del niño. Este principio tiene una observación general. ¿Qué son las observaciones generales? Son aquellas recomendaciones que el propio comité realiza a los estados para una mejor práctica y para la efectividad en la aplicación de estas normas. El principio del interés superior del niño tiene su fundamento en el artículo 3 de la Convención y luego lo vamos a ir retomando en N cantidad de situaciones, porque aunque es el sistema universal, también el sistema interamericano utiliza este principio al no ser una norma nada más universal. Es un principio, es una directriz del derecho. ¿Me explico? Y con esto les empiezo a dar la idea de que Estados Unidos, aunque no haya firmado la convención, está obligada a acatar principios. Todo sistema de derecho, incluyendo el common law, tiene una base de principios generales del derecho. Este es uno de ellos. Entonces, sobre esto sí podríamos aplicar ciertas cosas que ahorita se las describo también. Otro de los principios que contempla la Convención sobre los Derechos del Niño es el derecho a la vida. Y cuando estamos hablando del derecho a la vida, no solamente es vivir, sino qué tipo de vida. Esto lo relacionamos con algo complejo, pero además muy generoso, que es la dignidad. Todo niño tiene derecho no tan solo a una vida, sino a una vida digna. Y actualmente también tenemos nuevos derechos muy generosos, sumamente protectores de derechos humanos, por ejemplo, que tienen que ver a libre desarrollo de la personalidad, que tienen que ver con mínimos vitales, que es lo mínimo que una persona requiere para vivir dignamente, para comer, para vestir, para ir a la escuela, y bueno, trasladado, no tan solo personas, sino niños, esto adquiere una mayor relevancia y por supuesto requiere de toda nuestra atención. Otro de los principios que contempla la Convención, ejes, es la no discriminación. Y bueno, este principio justo tiene todo que ver con el tema. Si algo sucede con los niños migrantes es que son discriminados.
Platicaba justo ayer, vaticinando esta conferencia con mis alumnos, y varios de ellos me decían, sí, yo conozco a personas que son migrantes y efectivamente el tipo de sociedad los desprecia, tiene una serie de insultos e incluso llegamos a decir que salgan de nuestro país, ¿no? Los vemos como invasores y nos quejamos de que también a nuestros nacionales en otros países los ven como invasores, pero reproducimos exactamente el mismo fenómeno. Entonces habría que preguntarnos si no una de las medidas podría ser esta sensibilización que tuviésemos como población y por qué no tal vez la empatía o ponernos en el lugar de para aminorar un poco el problema de estos niños. También el otro principio que rige la convención es el principio de escuchar al menor. A partir de que la convención existe, se contempla a los niños como sujetos de derecho, no como objetos de derecho. Adquiriendo esto, tienen una capacidad de ejercicio. Sé que en nuestro sistema nacional seguimos teniendo en consideración que la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años. Pero si lo armonizamos con constructos internacionales, insisto, control de convencionalidad, sabemos que el artículo 12 de la Convención nos obliga a escuchar al menor, derecho del niño a ser escuchado. Y esto se traduce a que es importante, su punto de vista, es importante escuchar qué es lo que nos tiene que decir el niño. En los procesos migratorios, uno de los requisitos que siempre va a obligar a los estados es que en los procedimientos donde se ven involucrados los derechos de los niños, estos tienen que ser citados, claro, representados con un abogado especialista, con un juez especializado en la materia, y deben escucharlos. Así, de manera directa, se les pregunta a los niños cuál es su situación personal por la que están ahí. Sé también que lo que nos preguntamos es ¿a qué edad? Para ello nos auxiliamos de peritos. Si el niño es muy pequeño, entonces además del abogado especializado y del juez, requerirá de un tutor o un acompañante o un especialista que nos ayude a comprender lo que el niño nos intenta comunicar. Pero en todo momento debemos ser cuidadosos en respetar este derecho del niño a que se exprese, a que manifieste sus deseos. Ahora bien, justo como les comentaba hace un momento, vamos a distinguir qué es una norma de un principio. Citando un poquito a Hart o a Working, podemos encontrar que las normas las contextualizamos como de aplicación general. Cuando algo no está difícil, lo dirían ellos para casos fáciles. Sé que ningún caso es fácil, pero se refiere a que no hay detalles que nos impliquen un mayor esfuerzo de interpretación o de argumentación. En cambio, los principios, al ser directrices de derecho, por un lado nos requieren particularizar, y en el caso de los niños migrantes es una obligación de los estados hacer un análisis de las características de ese niño. ¿Qué fue lo que a ese niño le obligó a salir del país? Puede ser una situación de guerra, puede ser una situación de inseguridad, puede ser una situación de incorporarse a su familia, ¿no?, que se llama también unidad familiar, es su principio. Entonces, vamos a estudiar qué justo es lo que le pasó a ese niño, no a todos, a ese niño. Y la práctica que se llevó a cabo recientemente en Estados Unidos fue evidentemente violatoria de derechos humanos. ¿Qué sucede? Antes de aplicar algún tipo de reforma o algún tipo de norma que tenga que ver con migración, debemos contextualizar que hay una ponderación. Los principios tienen ponderación sobre normas. Las políticas migratorias, y vamos a ejemplificar con esto porque sé que a todos nos causa muchísima incomodidad y nos dolió mucho, las normas tienen que ver con una aplicación general. En este caso eran normas migratorias y son de carácter administrativo. Pero sobre esta norma existen principios, insisto, que son directrices de derecho. Estos principios, uno de ellos es el interés superior del niño. Antes de que a estos niños los llamemos migrantes,
debemos llamarlos niños. ¿Me explico? Entonces, al existir esta ponderación, es imposible, o debería ser imposible, que tú realices prácticas como la que vimos, de juntarlos y incluso de ponerlos en unas jaulas, porque así fue. Esto no puede ser. Antes que su situación migratoria, cualquier estado debe contextualizar que son niños y que necesitan de tratamientos especiales. Y para ello hay procedimientos indicados por estos constructos internacionales. Y parte de estos principios es que no pueden ser tratados de manera general. O sea, no puede haber estas políticas generales y sacar a una masa de niños o juzgar a una masa de niños como fue lo que ocurrió recientemente. Ahora, con relación también a estas políticas, vamos a ver qué otros principios caracterizan a estos constructos. Sobre unos estándares de protección también existentes, tenemos la Convención de las Naciones Unidas de Delincuencia Organizada Transnacional, tenemos un protocolo para prevenir, reprimir, sancionar trata de personas, tenemos protocolos de tráfico ilícito por mar, tierra y aire, y los protocolos que propiamente tiene la Convención de la que les estaba platicando. Tiene el protocolo facultativo para la Convención de Derechos del Niño relativo a participación de niños en conflictos armados. Este protocolo adquiere una enorme relevancia cuando nos referimos actualmente a los conflictos que tenemos en Medio Oriente, precisamente a los niños sirios. Sabemos qué ha pasado en Siria, sabemos qué pasa también en toda esta línea de Franja de Gaza, y los conflictos que ellos tienen, y evidentemente la necesidad que impera de sacar a esos niños de los estados. Y bueno, más adelante incluso les voy a poner esta imagen que creo que a todos también nos dolió mucho, del niño sirio que aparece ahogado en la playa. Y la ligo con que debemos ser sensibles al tema. Nunca debe pasar por nuestra cabeza que esto es algo normal. No lo es. No es normal para los niños, no es normal deshumanizarnos de esta manera. Entonces comenzamos a preocuparnos también por eso. También hay un protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, prostitución infantil y a utilización de niños en pornografía. Muchos de estos niños que van migrando son capturados por grupos organizados para explotación sexual. Y esto, por supuesto, es inaudito y es grave. Y también cuando les hablaba de que las niñas son migrantes, pero además son niñas, tienen este doble grado de vulnerabilidad, porque además casi todas las mujeres migrantes que cruzan saben que van a ser violadas. Imagínense qué grave, saben que van a ser violadas. Es, ¿qué les digo?, doliente. No debería pasar, y mucho menos, o sea, si en una mujer no debería pasar, viéndolo con una perspectiva de género, en una niña es imposible o debería ser imposible que esto sucediera, pero lo es. Y la Convención sobre Derechos del Niño relativos a procedimientos de comunicaciones de 2011, además también, bueno, tenemos este protocolo para niños en conflictos armados, porque son reclutados también en sus países. Tuvimos muchísimos niños migrantes hace unos años en El Salvador por la guerrilla. Ellos eran reclutados y también por eso tenían que salir. En algún momento hice una exposición de esto, les comentaba, y me dio mucha curiosidad por saber qué pasó con esos niños. Casi ninguno se pudo readaptar, a pesar de que algunos lograron salir del país, o los que se quedaron sobrevivir. Resulta que de esa población casi se perdieron todos los adultos exitosos. ¿Qué nos marca esto? Que a la larga sí podemos ver una tendencia a que este tipo de conflictos o este tipo de situaciones vulnerables causa un efecto en las personas. Por supuesto, transforma un niño y el adulto que este niño puede llegar a ser. ¿Me explico? Sus condiciones son absolutamente diferentes si le implicamos un factor como es una guerrilla, o como es una guerra, o como es una situación de pobreza extrema. Implicamos.
y le damos casi un destino a estos niños. ¿Qué quiere decir? Que estamos vaticinando y estamos creando futuras personas adultas con daños emocionales, con daños económicos, y eso también debemos contextualizarlo. Ahora bien, bueno, en nuestro marco nacional, antes de pasar al marco nacional, quiero platicarles del marco de la Convención del Sistema Interamericano, que es muy generoso, porque el marco del Sistema Interamericano toca a México, y a pesar, insisto, de no estar reglamentado en la Convención, evidentemente, sí nos habla de que hay una ponderación a la perspectiva de infancia y se pondera el estudio del caso en particular por las autoridades. Existe, por supuesto, dentro del sistema la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1848, tenemos también la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo de la Convención, Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Solo se los enuncio por tiempo, pero bueno, existen varios constructos: la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación, Carta Democrática Interamericana, y por supuesto nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos, que también es aplicable. En todos estos instrumentos internacionales se contemplan una serie de principios y, por ejemplo, hay unas ponderaciones que tienen que ver con casos en concreto. Cuando hablamos del principio del interés superior del niño, que también lo aborda el sistema interamericano, habla de que hay dos tipos de procedimientos: uno administrativo, que tiene que ver enteramente con sus calidades migratorias, y otro judicial, para saber si ese niño va a salir efectivamente o va a ser regresado, que para eso también hay reglas, Y justo cuando hablamos del interés superior del niño, tiene que ver con una integración y un acceso a la justicia, pero tutelado por las autoridades. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de los niños que no van acompañados, se les debe proporcionar un abogado y además un tutor. En muchos de los casos, por ejemplo en Estados Unidos, los niños quieren llegar, si no con sus padres, con familia. Entonces se busca estas familias para que sean acompañantes de sus niños. La tía, el amigo, el vecino, el primo, bueno, se les busca para que sean acompañantes, y además debería de ponerle un asesor legal gratuito, porque es niño, y llevarlo ante jueces especializados. Esto es el acompañamiento durante el trámite judicial, y también el acompañamiento durante el trámite administrativo, insisto, que es de los requisitos para una legal estancia en cierto país. Ahora, el principio de libertad y de no detención. Justo fue lo que nos indignó en Estados Unidos. Recuerdan que eran enjaulados. Se supone que el sistema interamericano lo que busca, y también el universal, es que el niño no sea detenido, mucho menos cuando sus papás están ahí, porque se liga con otro de los principios, que es el de unidad familiar y no separación. Los niños, al ser pequeñitos, lo que les sucede es que después ya no reconocen a sus papás, porque son muy pequeñitos, y entonces vamos desintegrando familias poco a poco. Eso es peligrosísimo. Y esta parte de no detención y no separación de familias tiene que ver todo con el sano desarrollo de este niño y la estabilidad emocional de ellos. También dentro de los principios tenemos el de la no discriminación, que es importantísimo, y dentro de esto de la unidad familiar es que a cada niño se le realice una historia migratoria, y el fin es el alcance que esto pueda tener en la no perturbación de la vida de estos niños. Sé que es ambicioso, pero debería de ser. Ahora que pasemos al marco nacional, de manera muy enunciativa, les quiero decir que en México no cumplimos con esta no detención, porque lo primero que se hace cuando se tiene un niño migrante es detenerlo. Entonces somos violadores también de la Convención y del sistema interamericano. Un niño no se debería detener, se le debería dar este acompañamiento y esta oportunidad de defenderse y ser defendido también si no puede por sí mismo.
Y hay otro principio interesantísimo, el de la no devolución. Esto es grave. No podemos devolver a un niño a Siria, ¿verdad? No podemos devolver a un niño a Honduras, a El Salvador, a Venezuela, porque otra vez la estamos condenando. Entonces, en caso de que los niños tengan algún tipo de riesgo a cualquiera, insisto, cualquiera de sus derechos humanos, debería replantearse, y está obligado el Estado, al principio de no devolución. Esto tiene un fundamento desde la Convención de Ginebra de 1951 y por supuesto es retomado en cada uno de los constructos que les enuncié, especialmente en una de las líneas que es de Cartagena, que es de refugiados de Cartagena del 84, es una declaración donde hay un caso. Recordemos que la Corte Interamericana también va en casos y estas sentencias resultan obligatorias. Hay un caso que es de la familia Pacheco Tineo contra Bolivia, y esto generó una opinión consultiva, que es la 21 de 2014. La sentencia se emitió en noviembre del 2013, tiene párrafos, recordemos que las sentencias se citan por párrafos, que es el 136 y 137, donde dice que hay una prohibición de los estados a devolver a un niño por expulsarlo, deportarlo, retornarlo, rechazarlo en la frontera o no admitirlo en la frontera. Así denominamos entonces, o de ahí surge el llamado niño refugiado o que pide asilo por un estado de vulneración en su país. Y ya sea que esto sea por algún tipo de reclutamiento o hasta por cuestiones culturales y de religión. Hay países donde a las mujeres se les hace mutilación genital y también varias de los padres quieren que estas niñas salgan del país pues para evitar que se les realice este tipo de prácticas que son graves. Ahora, en nuestro marco nacional, ¿qué tenemos? Pues por supuesto nuestra Constitución, que con estas reformas de 2011 es sumamente generosa. Tenemos la Ley de Migración, tenemos también la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que es de muy reciente aplicación, y la Ley sobre Refugio y Protección. En relación a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que desde mi punto de vista es muy generosa, el fundamento para esta no detención y que tiene que ver con niños migrantes, es del artículo 111 y dice: se le debe informar oportunamente cuando una niña o niño o adolescente es privado por parte de la autoridad y se le da derecho a esta parte del procedimiento. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que nos da como resumen? Tenemos una evidente crisis humanitaria. Tenemos un problema también que es una invisibilidad social. No podemos contextualizar esto como algo natural. Y bueno, la perspectiva de infancia desde mi punto de vista es básica y resulta algo generoso que nos puede ayudar a minorar esta problemática. Ya no nos da tiempo de que les platique el asunto que me contaron, que tuvo lugar aquí en el Tribunal Superior de la Ciudad de México. Me lo platicó uno de los magistrados, el magistrado Muñoz Cano, y me dio mucha esperanza y lo platiqué porque juzgaron, era el caso de una mujer y un niño de Guatemala que ni siquiera hablaban el español, el castellano, y que costó muchísimo trabajo encontrar al intérprete, y el niño se le había perdido ahí en San Juditas Tadeo, que tenemos aquí una feria o un evento muy grande por el Metro Hidalgo, y lo encontraron ese niño porque estaba siendo adoptado. Obviamente esa mujer no traía papeles, se lo resumo, lo vincularon con la cuestión genética y juzgaron con perspectiva de infancia, juzgaron con perspectiva de género y el niño pudo ser devuelto con su mamá. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos también autoridades que ya están contextualizando estos constructos, lo cual me da muchísima alegría saber y también me da un poco de calma. Y bueno, finalmente, para concluir, ¿cuáles son algunas de las propuestas que creo nos pudiesen ayudar a minorar esta problemática? Evidentemente, tener medidas de protección, necesitamos una sensibilización social, la difusión de estos derechos, por eso agradezco la oportunidad a nuestra facultad,
Y, claro, implementación de políticas públicas. Sabemos que per se las leyes no van a generar los cambios, sino que tenemos que acompañarlos de políticas públicas, sociales, económicas, de educación, etc. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Unas pocas preguntas por cuestiones de tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la maestra? Por favor. En el momento de que hablamos de la perspectiva de infancia, ¿hay algún rango de edad? ¿Quién determina hasta dónde llega la infancia? Exactamente. Niños se contempla a toda persona que va de los 0 a los 18 años y cualquier persona que se sitúe en esa hipótesis normativa tiene el rango de protección de infancia. ¿Alguien más? Bueno. O sea, porque en esta situación del magistrado es una situación, yo creo, muy especial, ¿verdad? Porque por lo general no toman en cuenta sus principios. O sea, sí toman en cuenta la cuestión de los instrumentos internacionales que han estimado, pero todavía nos falta muchísimo para que se haga con Sí, por supuesto. No creo que sea Tienen toda la razón. Nosotros, en el caso de mis abogados, todo el tiempo estamos tratando e insistiendo en aplicar constructos el más favorable en un ánimo de una persona o en un ánimo de interpretación conforme y buscar el rango de protección más amplio. Efectivamente, tenemos mucho camino por andar, pero pues no vamos a llegar al 1000 si no empezamos con el 1. Entonces, este tipo de foros o el que formemos, afortunadamente tengo esa posibilidad y esa enorme posibilidad de la de esta casa también, de formar abogados con nuevas perspectivas, formar abogados que sepan que esto existe. Y la difusión de estos temas, una de las importancias que tiene es que ahora podemos utilizar esto con las reformas de 2011 y que debemos como abogados tener esta responsabilidad de seguirnos educando, de estarnos actualizando para justo defender de manera efectiva a los niños. Entonces, estoy de acuerdo con usted, hay mucho camino por andar, pero pues hay que hacerlo. Una última pregunta por acá. Buenos días. Creo que estas políticas y convenciones solamente tratan de atacar ya el problema hecho. Realmente hay alguna propuesta que ataque el problema de raíz. Es decir, o sea, veo que trata de ablandar la situación de los migrantes, de los niños, que saben que tengamos esta empatía y utilizar en temas como estos. Pero no hay, por ejemplo, una política que hable de la protección responsable. Es decir, creo que ahí está la parte medular. La gente tiene más hijos de los que pueden mantener y los impulsa a tener que emigrar a su país. Entonces, ¿hay algo diferente? Sí, tanto las observaciones generales como algunas, las sentencias o las recomendaciones no tan solo tienen que ver con un marco normativo, deben de estar acompañadas de otra serie de cuestiones, por ejemplo, lo que decía, políticas sociales, económicas, de educación, o hasta algo que se llaman acciones afirmativas. Por ejemplo, en la cuestión de género, esto de ya dividir niño, niña, ¿no? Justo son acciones afirmativas, se acompañan de la reforma para darle esta solidez y para aumentar el grado de efectividad que esta pueda tener y de aplicación, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo que tiene que ir acompañada con políticas de otro tipo también. Bueno, a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Razo Vázquez, agradecemos sinceramente esta brillante conferencia que nos ha impartido la maestra Garduño García. Vamos a entregarle un reconocimiento. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la maestra Evelyn Perla Garduño García por su destacada participación como ponente en la conferencia Niños Migrantes, disertada el día 13 de octubre de 2018 en el Auditorio Silvio Fabrega de la Facultad de Derecho por mi raza de Espíritu, Ciudad Universitaria de Ciudad de México, octubre de 2018, y al final firma nuestro señor director. Maestra, muchas felicidades.